Últimamente se le da mucha atención al Área 51, después de ciertas informaciones que supongo todo el mundo ya maneja. Sin embargo, el proyecto Abigail y demás mitos creo que quedan en un plano aparte, considerando que el incidente Roswell es un caso del que se tienen testigos y pruebas muy difíciles de evadir. Hola, ¿qué tal criaturas de la luz? Yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo video. Comencemos. Se sabe que el Área 51 es una base militar bastante misteriosa, cuya función se asocia al desarrollo de armas, digamos, bastante especiales, aunque la mayoría de los internautas creen que su principal misión es resguardar las cosas relacionadas con alienígenas. Lo cierto es que es un lugar bastante misterioso. En el año 1947, Roswell, quien en ese entonces era una pequeña ciudad rodeada de granjas y desiertos, que además estaba compuesta por bases militares de élite. Después de la guerra en que Estados Unidos salió victorioso, la paz empezaba a hacerse presente, pero sucedió lo siguiente. Imagínense en aquella época, un objeto plateado, de apariencia totalmente desconocida, que se estrella a gran velocidad. Esto alarmó mucho a los testigos. Un hombre que vivía en los alrededores encontró los restos del objeto desconocido. Sin encontrar la explicación, tuvo que informar a la base más cercana. En principio, la prensa publicó un artículo, prácticamente afirmando que aquel objeto estrellado efectivamente era una nave extraterrestre. Tal afirmación conmovió a todo el mundo. Tan solo un día después, la versión era totalmente otra, afirmando que aquel objeto misterioso que se había estrellado aquel día correspondía tan solo a un globo meteorológico. ¿Qué pasó entonces? ¿Acaso el gobierno intentó ocultar la verdad? Este posible encubrimiento funcionó muy bien por durante 30 años, hasta que Stanton Friedman y William Moore compararon los resultados de una serie de entrevistas de testigos que cada uno había llevado a cabo por separado, para darse cuenta de que los reportes dados por el gobierno y la prensa en aquel entonces eran totalmente diferentes. El objeto que fue reportado como un supuesto globo meteorológico es totalmente diferente a los que reportaban aquellos pobladores. Esto empezó una cadena extensa de conspiraciones y por muchos años se especuló bastante sobre el origen alienígena de aquel incidente. El caso, lejos de esclarecer, presentaba cada vez más misterios, hasta que en el año 1999, Charles Fogus, el ayudante del sheriff del pueblo en 1947, dio las siguientes declaraciones. El testigo señaló que habían más de 300 soldados cuando llegó al lugar en compañía del sheriff. Según expresó, los militares estaban arrastrando algo muy grande, sacando un objeto de alrededor de 30 metros de ancho de la escena, en medio de una operación para llevarse todo vestigio de la caída del ovni. Pero esto no es todo. Lo que dijo a continuación es lo que caracteriza a este caso en particular. Charles afirmó haber visto claramente que se extraían algunos cuerpos muy extraños del lugar donde impactó el objeto. Los cuerpos deben haber tenido unos 1,5 metros de altura. Yo vi las piernas y los pies de algunos de ellos. Se parecían a nuestros pies, detalló. Además comentó que su piel era casi marrón, como si hubieran estado demasiado tiempo bajo el sol. Las citas corresponden a una entrevista concebida a Deanna Shore, una investigadora privada de Los Ángeles, durante los finales de la década de los 90. Esta entrevista salió a luz totalmente en un fragmento de un libro que lleva el siguiente título: Los ovnis hoy, 70 años de mentiras, desinformación y encubrimiento gubernamental, en el que se presenta una investigación detallada de los encubrimientos realizados supuestamente por las organizaciones gubernamentales
Para muchas personas, este caso es una prueba irrefutable que comprueba de que no estamos solos en el universo. Para los amantes de lo paranormal y misterioso, este caso está en el primer lugar de la lista, ya que aunque no se ha logrado esclarecer por completo, sea cual sea la explicación, es algo sumamente aterrador. ¿Qué podría haber sido tan secreto para tratar de ocultarlo de esa manera, cambiando versiones e invirtiendo tanto tiempo, dinero y afán en contradecir la procedencia de aquel objeto? Los militares estadounidenses revelaron documentos donde se relaciona los incidentes en Roswell con el proyecto Mogul. Este proyecto utiliza globos con la idea de captar las ondas de sonido de las pruebas atómicas soviéticas. La única condición es que debían mantenerse muy alto, porque los sonidos de las explosiones podían escucharse desde todo el mundo a esas alturas. El proyecto era tan secreto que ni siquiera la base aérea cercana a Roswell sabía sobre él. A mi parecer, resulta difícil creer que se tratara de un globo meteorológico, ya que el material del que están hechos estos no corresponde para nada con el descrito por los diversos testigos, ubicados en diferentes formas y sin comunicación entre sí. Finalmente, lo que necesitamos averiguar es ¿qué se estaba llevando a cabo cuando ocurrió este incidente? Si era una nave alienígena, ¿por qué se estrelló? ¿Qué destino tenía en ese entonces? ¿Solo pasaban por la Tierra para dirigirse a otro lugar? ¿O tal vez el objetivo era visitarnos para algún fin? En todo caso, ¿cómo una tecnología tan avanzada se estrelló dentro de nuestro planeta? ¿O tal vez alguien la derribó? Como sea, la pista que más se acerca a la respuesta de este la reveló el agente especial Guy Hotel, que transcribe en su informe el testimonio de un piloto de la Fuerza Aérea, quien vio en Roswell efectivamente 3 platos voladores de unos 15 metros de diámetros, estrellados, y cada uno de ellos estaba ocupado por 3 cuerpos, de forma humana, pero de apenas 1 metro de estatura. Agrega que estos seres vestían trajes metálicos muy finos, similares a los utilizados por los pilotos de prueba estadounidenses. Este testimonio podría ser el fin de uno de los secretos más importantes y mejor guardados de nuestra relación con la vida extraterrestre. Claro que las dudas más profundas permanecen. ¿De dónde y para qué venían esos 9 seres? ¿Quién estaba al tanto de su visita? ¿Cómo murieron y qué se hizo con sus cadáveres? Para finalizar, sin dudas, este caso es el principal responsable del nacimiento de la ufología, ciencia que trata de identificar los ovnis y forma un papel muy importante en la búsqueda de vidas no terrestres. Quizás estamos en el camino correcto para esclarecer los misterios de los fenómenos ovnis, pero me pregunto yo, ¿esto nos conviene? Esto ha sido todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden seguirme en mi Instagram, donde estaré publicando varias cosas interesantes. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.